Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos este miércoles. Deseo que sea un día de gran bendición para todos ustedes. Nosotros ya estamos aquí, gracias a Dios, sí, listos para leer, disfrutar y compartir la hermosa y bendita palabra de Dios. Seguimos avanzando en el libro de Éxodo, estamos en el capítulo 37. Hoy vamos a leer del 37 al 40, un texto en donde se nos va a describir cómo se fue desarrollando la obra del tabernáculo de oración o el tabernáculo de reunión y cómo Dios da la instrucción a Moisés de que se levante el tabernáculo en medio de la congregación de Israel que en ese tiempo todavía se encontraba transitando por el desierto. Pero antes de continuar con la lectura, como todos los días, yo quiero desearles que tengan un excelente y bendecido día. Que Dios los proteja, que Dios los guíe, que Dios los sustente, que Dios los ampare, que Dios ilumine su sendero, que los cubra con su manto celestial y les brinde esa protección que viene del cielo a ustedes, a sus familias y a sus seres queridos. Son épocas y momentos en los cuales se están presentando muchas circunstancias difíciles de comprender y de entender para todos. Muchos sucesos negativos en nuestra sociedad, pero ahí, en medio de la tormenta, en medio del sol abrasador del desierto, al paso por el valle de sombra de muerte, es donde más hay que tomarnos de la mano de Dios, más hay que mantener la fe con firmeza al Padre Celestial, porque Él es quien nos sustenta, quien nos bendice y quien nos protege. Y hay que hacer una oración, ¿sí? Una oración por toda nuestra familia, por todos nuestros seres queridos, una oración por el prójimo, por nuestra ciudad, por nuestro municipio, por nuestro estado, por nuestro país, para que sea Dios quien obre de manera magnífica y extraordinaria sobre todas las circunstancias que se presentan día con día en México, en Veracruz y en Tuxpan, ¿sí? Que sea nuestro Padre Celestial quien proteja nuestra sociedad, quien proteja, ¿sí?, nuestro entorno, quien termine con la violencia, quien le ponga fin a los sucesos negativos que se presentan día con día y que alteran los corazones, que alteran la vida de los ciudadanos y la vida de nuestra sociedad. Dios los bendiga y los proteja grande e inmensamente a todos y cada uno de ustedes, así como a sus familias, a sus seres queridos y a todos los ciudadanos de nuestra bella ciudad y puerto de Tuxpan, de nuestro bello estado de Veracruz y de nuestro bello país, México. Y como todos los días también, hoy le pido a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe en esta lectura, quien nos edifique, quien nos dé la iluminación, el entendimiento y la comprensión de su hermosa y bendita palabra. Y vamos a continuar, ¿sí?, con esta lectura del capítulo 37 al 40 del libro de Éxodo. Hoy va a ser una lectura muy sencilla, casi no va a haber una explicación de cada capítulo que vamos a comentar, que vamos a leer, perdón, ya que en los capítulos 37 al 40, ¿sí?, se plasma la relatoría de cómo Bezalel, que fue al hombre en el que Dios depositó espíritu de inteligencia, ciencia y arte para llevar a cabo la obra del tabernáculo, desarrolla todas las acciones indicadas por Dios a través de Moisés. Desarrolla el diseño del tabernáculo, comienza la construcción del mismo y se edifica y se erige, ¿sí?, en medio del pueblo de Israel, ¿sí? Y vamos a comenzar con el capítulo número 37 del libro de Éxodo, que dice de la siguiente manera: hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Le hizo una cornisa de oro alrededor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Asimismo, el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos,
y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura, y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo alrededor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa, e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de librar de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los 2 brazos del mismo. Conforme a los 6 brazos que salían de él, sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo de longitud y de otro codo de anchura. Era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con las que se había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Asimismo, el aceite del santo de la unción y el incienso puro aromático, según el arte del perfumador. Y continuamos con el capítulo 38. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, las cuales eran de la misma pieza, y los cubrió de bronce. Asimismo, todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas, todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres, y que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 5 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce, y los capiteles de las columnas y las molduras de plata del lado del occidente. Cortinas de 50 codos con sus columnas de 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas, al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio. Cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata.
Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul púrpura carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4 con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata. Y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besalalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la placa de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Y de los 1675 ciclos hizo los capiteles y las columnas, y cubrió los capiteles de ellas y los ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Aquí en este capítulo 38 concluye, ¿sí?, la descripción del desarrollo de la obra, aunque continúa también todavía en el 39, pero hacen esta pausa entre el versículo 21 y el versículo 30, en donde Moisés pidió que se hiciera un censo, que se hiciera un control de todo lo que se había recibido como ofrenda del pueblo de Israel y de qué manera se había utilizado en cada uno de los elementos del tabernáculo, desde el arca del pacto, la mesa del propiciatorio, todos los utensilios que estaban determinados y fueron instruidos que se elaboraran por Dios, asimismo los capiteles, las basas de plata, las junturas en forma de manzano, flor de almendro, etcétera, etcétera. Moisés instruyó a que los artesanos, y en este caso Aarón, el hijo de Aarón, ¿sí?, fuera el responsable de que llevara un control o una anotación, ¿sí?, de cuántos kilos de plata, cuántos kilos de bronce, cuántos kilos de oro se utilizaban en cada obra, se utilizaban en cada objeto, ¿sí?, para así tener, por así llamarlo, las cuentas claras, ¿sí?, y ser totalmente transparentes en la obra del tabernáculo, especialmente transparentes, ¿sí?, como forma de actuar legítima delante de los ojos de Dios, para que también, ¿sí?, de igual forma, todo el oro que habían recibido de parte del pueblo de Israel fuese utilizado en la obra del tabernáculo, aunque había oro de más y oro y plata y metales y piedras preciosas de sobra, ¿sí?, Moisés decide ser transparente delante de Dios y delante del pueblo de Israel, ¿sí? Así sabría qué cantidad de metales preciosos y piedras preciosas se habían utilizado en la obra encomendada e instruida por nuestro Padre Celestial y cuánto sobraba, ¿sí?, para declararlo delante de Dios, ¿sí?, y actuar de forma correcta delante de los ojos de nuestro Señor. Y vamos a continuar con el capítulo 39, que dice: de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón,
como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el éfod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y unían en sus dos extremos. Y el cinto del éfod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de oro con grabaduras de sellos con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las sombreras del éfod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del éfod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla, frente a la parte baja del éfod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del éfod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del éfod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del éfod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo éfod y no se separase del pectoral del éfod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del éfod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, con el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la apertura, para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron las campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos, asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido, también el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce,
bronce con su enrejado de bronce, con sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas para que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. ¿Sí? Aquí finaliza, ¿sí?, con un hermoso resumen de todos los utensilios, de todos los accesorios y de todos los objetos que componían el tabernáculo de reunión. Vuelvo a especificar, ¿sí?, en un inicio se llamó tabernáculo de oración. Ya en esta etapa se llama tabernáculo de reunión, ¿sí? Pero también, ¿sí?, aquí al inicio, ¿sí?, nos dice que se llamaba tabernáculo, se me perdió donde estaba, ¿sí? La hechura del codo alrededor hacía más fundibles, se me perdió donde estaba el tercer nombre que le llaman, en el cual le llaman al tabernáculo, pero igual, y lo recuerdo el día de mañana o se los comparto el día de mañana, porque le llaman de distinta manera en distintos capítulos. Esto no quiere decir que el tabernáculo cambie, ¿sí?, su propósito. El propósito era albergar la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, cumpliendo la promesa y el pacto que le hizo a Moisés, en donde cuando Moisés le dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, ¿sí? Entonces, ¿sí?, ahí nuestro Padre Celestial, ¿sí?, hace ese hermoso pacto con Moisés, atendiendo la petición de su corazón, ¿sí?, ya que Moisés le pidió de corazón a nuestro Padre Celestial que los acompañara con su presencia, ya que Dios había determinado que se iba a apartar para no raerlos, para no exterminarlos, ¿no? E iba a enviar su ángel con ellos, pero más él no los iba a acompañar. Entonces Moisés oró. Sí, esa era la función del tabernáculo, albergar la presencia de Dios, ¿sí?, y ahí Dios estar en medio de la congregación, en medio de su pueblo, ¿sí?, acompañándolos, protegiéndolos, sustentándolos y comunicándose con ellos a través de Moisés. En estos tres primeros capítulos que leímos ahorita, el 37, 38 y 39, nos describe perfectamente la labor y hasta qué cantidades de metales utilizaron. Y aquí, en el último capítulo, el capítulo 40, nuestro Padre Celestial habla a Moisés y le da nuevamente instrucciones sobre el tabernáculo. Vamos a leer este capítulo 40, con el cual vamos a finalizar la lectura del día de hoy. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina en la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y lo santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, y lo ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo,
por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del mes primero, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes de delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas de delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina en la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La presencia de Dios prevalecía en medio de su pueblo, tal cual debe prevalecer en medio de nosotros, en nuestros corazones. Aquí está erigido el tabernáculo de oración. Aquí está erigido el tabernáculo de reunión. Aquí está levantado el tabernáculo de reunión. Aquí se encuentra la presencia de Dios. Aquí se encuentra la gloria de Dios. De eso debe de estar lleno nuestro corazón, nuestra mente, de la hermosa y bendita palabra de Dios, de su presencia, de su gloria y de su Santo Espíritu, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nosotros somos ese tabernáculo. Posteriormente, nuestro Señor Jesucristo nos explica y nos describe que nosotros somos su iglesia. Sí, nosotros somos ese templo del Señor, en donde su presencia prevalece y predomina, y debe de estar así todo el tiempo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes y cada año que Dios nos permita permanecer con vida y transitando en este mundo. Estos fueron los capítulos del día de hoy, en donde se nos describe de forma maravillosa la construcción del tabernáculo, ¿sí? El levantamiento del espacio en donde Dios, ¿sí?, lo llenó de su gloria para estar en medio de su pueblo, para desde ahí cuidarlos, protegerlos, sustentarlos, ampararlos, ¿sí?, y cobijarlos bajo sus alas, para cuidar a su especial tesoro, ese especial tesoro en el cual estamos considerados y estamos incluidos de forma maravillosa y de forma bondadosa por nuestro Padre Celestial, tú, yo y toda la humanidad. Y es por ello que con eso basta para vivir eternamente agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque gozamos de su presencia, de la gran bendición que es poder caminar tomados de la mano de Dios. Yo te deseo que tengas un feliz y bendecido día, que
todo te salga muy bien, que la bendición de Dios vaya delante y detrás de ti, como estuvo con el pueblo de Israel, como está con nosotros día a día, y que sea nuestro Padre Celestial el que ilumine y proteja su camino. Que sea nuestro Padre Celestial el que libre de la violencia y de las circunstancias negativas a nuestro pueblo, al pueblo de México, al pueblo de Veracruz y al pueblo de Tuxpan. Dios los bendiga, los cuide, los proteja y que nuestro Padre Celestial que sea quien obre para que vuelva la paz, esa paz increíble y maravillosa que solamente puede venir del cielo y que solamente la puede dar nuestro Padre Celestial. Esa paz que tanto necesita nuestra sociedad, esa paz que tanto necesitamos todos y cada uno de nosotros, esa tranquilidad para poder disfrutar día a día de la hermosa creación de Dios, de las bendiciones que nos da cada día, pero sobre todo de su amor, de su gracia y su misericordia. Les envío un fuerte abrazo, un saludo, que Dios los bendiga grande y maravillosamente, pero sobre todo que Dios los cuide, los proteja y los cubra con su manto celestial. Amén. Que tengan un bendecido día. Saludos.